para hacer la identificación inicial de puestos de trabajo, tareas de la construcción. Está basado en un ejemplo real, una revisión que recién hice de una identificación inicial que me envió un cliente. En la parte superior de las diapositivas voy a mostrar lo que el cliente envió y cómo debería haberse hecho. Presenta como puesto de trabajo el enfierrador y la orientación es a que se indique enfierrador en manejo manual de fierros, porque está relacionado con la tarea que la empresa mencionó como levantar y transportar fierro. Entonces, para que sea más claro el puesto de trabajo, que lleve el nombre y también lleve un apellido que nos enfoque la atención hacia qué parte de ese puesto de trabajo vamos a estar trabajando. Entonces, las tareas, en lugar de decir levantar y transportar fierro, como indica la guía técnica de manejo manual de cargas de aquí de Chile, es que nombremos levantamiento y descenso, en este caso de la carga que es el fierro, levantamiento y descenso de fierro entre, y aquí entre se puede colocar, por ejemplo, entre 3 y 25 kilos. Es un rango, el mínimo y el máximo. Y para efectos del transporte sería otra tarea diferente, no la misma, en la que le llamamos transporte de fierro entre y se indica lo mismo la distancia que la persona camina llevando el fierro suspendido en sus manos, distancia mínima y distancia máxima. Se puso también aquí el ejemplo sobre empuje y arrastre porque en la casilla o en la identificación inicial donde se marca si hay empuje y arrastre, la empresa contestó que sí, pero en la tarea no se menciona dónde está el empuje y el arrastre. Entonces, para efecto, sería una tarea más, sería el empuje y el arrastre. Lo puse en rojo de carro porque no tengo el antecedente en qué trasladan estos fierros. Entonces sería empuje y arrastre de carro con fierros entre, y lo mismo que para el transporte hay que mencionar la distancia mínima y máxima. Otro ejemplo de la misma herramienta. Puesto de trabajo jornales, tarea traslado de materiales. Es muy amplio, sabiendo que materiales hay muchos. Entonces, no es la manera correcta. ¿Cómo deberíamos entonces nombrarlo? Lo indicado es que para cada material creemos un puesto y a ese puesto le creemos las tareas y le creemos, me refiero a identifiquemos las tareas. Entonces, a manera de ejemplo, el puesto de trabajo podría llamarse jornal en manejo manual de sacos de cemento. Y las tareas sería levantamiento y descenso de saco entre 20 y 25 kilos, transporte de saco entre 2 y 10 metros, y si esos sacos en algún momento son trasladados en una carretilla, por ejemplo, o en un carro de 2 ruedas, lo que sea, lo podemos también crear, pero creamos un puesto diferente, porque ya la manipulación no va a ser del saco, sino de, por ejemplo, la carretilla. Entonces, de esa manera, el puesto de trabajo sería jornal en manejo manual de carretilla de una rueda. Y la tarea sería empuje y arrastre de carretilla con sacos de cemento entre, y lo mismo que el transporte, mencionamos la distancia mínima y máxima en metros. Y hay otro ejemplo. La empresa envía como montajista y la tarea preparar los materiales de montaje. Tampoco es lo correcto. La forma más adecuada sería decir puesto de trabajo, montajista en manejo manual de estructuras metálicas, y las tareas sería levantamiento y descenso de estructura metálica entre, y aquí colocar el peso mínimo y máximo en kilogramos de esas estructuras metálicas que en este caso manipulan los montajistas.
Y el transporte de esta estructura metálica, entonces sería transporte de estructura metálica entre, y se indica la distancia mínima y máxima en metros. Si mal no recuerdo, este es el último ejemplo que les traigo en esta presentación. La empresa envía como puesto de trabajo carpinteros y como tarea instalar y descimbrar moldajes. No, esto no es lo correcto. Lo más adecuado sería decir puesto de trabajo carpintero en manejo manual de elemento de moldaje de madera, por ejemplo, y las tareas levantamiento, descenso de elemento de moldaje de madera entre el peso en kilogramos mínimo y máximo. Transporte de elemento de moldaje de madera entre 2 y 20 metros. Y a su vez, como puede que esos moldajes no sean solo de madera, sino también metálicos de fierro, entonces podríamos hablar de un puesto de trabajo carpintero en manejo manual de elemento moldaje de fierro y las tareas levantamiento descenso de elemento de moldaje de fierro entre 3 y 40 kilos. Estoy exagerando, pero esa manera de ejemplo. Transporte de elemento de moldaje de fierro entre 2 y 50 metros. A manera de ejemplo, ahí se pone la realidad. Agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Ojalá sea de utilidad. Un ejemplo de identificación de puestos de trabajo y tareas del rubro de la construcción. Mi nombre es Yanire León, soy especialista en ergonomía